Bueno, vamos a salir de la vereda donde pega el sol y vamos a ir de vuelta a las entrañas de la bestia. Este es otro monstruo, quizás un poco más chiquito, pero más común, lo cual en la mayoría es más peligroso, quizás. Porque lo otro queda sobre fascismo y neofascismo. Rara vez te encontrás con gente orgullosa y proclamando ser fascista, pero sí encuentras gente diciendo que son conservadores. Entonces el conservadurismo tiene mucha popularidad hoy en día. Entonces yo esta clase la articulé el mejor momento para ser conservador. Si hay un momento bueno para ser conservador, para mí es este siglo. Si ustedes quieren defender una postura política y ser populares, el conservadurismo es donde me parece que hay más posibilidades. Claro. Pero bueno. Y vamos a ver de vuelta dos tipos de forma de ser conservador, uno del siglo XX y otro del siglo XXI. Esta clase y la de el comunismo, marxismo, como quieran llamarlas, van a ser las últimas. Creo que con esto se cierra la unidad 1, que tiene todas estas disyunciones que hemos trabajado, ¿no? Y ya después vamos a dejar de hacer ese tipo de oposiciones. Los textos feos, por lo menos la gente fea con textos, van a ser... La dejamos de leer y vamos a empezar a leer textos más aguerridos, agresivos, ¿no? Pero bueno, hay que leerlos. Y hay que leer mucho de estos textos porque son gente muy leída. Con los textos neofascistas estaba el problema de que son textos que se leen en círculos cerrados, ¿no? Se leen, pero no en público. Estos sí se leen en público. Y se publican artículos, se escriben tesis, se citan en congresos, se utilizan en radios, se mencionan en documentales, textos que sí se leen. Y textos que se van a sorprender quizás en estar de acuerdo. Y no pasa nada. No van a estar más sucios en su conciencia o no van a pudrirse moralmente por estar de acuerdo con algunas ideas. Porque algunas ideas han servido para abonar inclusive pensamientos críticos. ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero está. Entonces, empecemos con el fundamento del conservadurismo. Ser conservador es tener enemigos. ¿Usted quiere ser conservador? Fórmula que no puede fallar, hágase enemigos. ¿Le gustó esa idea? ¿El qué? Se ve que soy conservador. No, digo, ya estoy diciendo, me gusta cómo suena. ¿Quién dijo esto? El único y poderoso Carl Schmitt. Uno de los que sobrevivió a la poda de texto de este programa. Vieron que yo dije que eliminé lo más que pude del programa pasado, pero Schmitt resistió fuerte de manera imbatible. Carl Schmitt era un nazi, pero un nazi divertido, lo que lo hace menos nazi quizás, no sé. Por lo menos es su autopercepción. Yo dice, bueno, soy nazi pero hago chistes. Afiliado al partido hasta que se disolvió el partido en 1954, lo cual es hablar, perdieron la guerra y seguía abonando el sindicato nazi. Qué genial. Eso es una fe de, bueno, un rebelo tiene cualquiera. Las próximas elecciones vamos a... Como Schmitt se negó al proceso de desnazificación de los intelectuales, porque no sé si lo saben, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que hacer un proceso de desnazificación, porque no se podían quitar a todos los intelectuales de Alemania. ¿Qué vas a hacer con todas esas personas que trabajaban la neurona? Científicos, filósofos, historiadores.
Son gente que volver a capacitar todo ese volumen de gente graduada iba a llevar décadas. Entonces era más barato desnazificar. ¿Alguien sabe cómo eran los procesos de desnazificación? Bueno, el primer día los sentaban en un lugar, supongamos un aula, solamente no un aula, o un aula magna, ¿no? Un aula grande, un salón, y le ponían videos de los campos de concentración. Esto es lo que hizo el nazismo, ¿no? Entonces, claro, vos de repente ves eso y es muy difícil seguir manteniendo una postura nazi luego de verlo, efectivamente. Eso le pasó muchísimo a intelectuales. Schmitt dijo, a mí esto la desnazificación no me va, yo me quedo nazi y todo bien, me quedo nazi. Nací así. Y uno diría, bueno, se le terminó la carrera académica. España estaba en un momento muy facho, ¿no? Con nuestro viejo y querido amigo Franco, y dijeron, tenemos un espacio para usted, para que trabaje. Entonces el lugar donde más, o sea, los textos de Schmitt están o en Alemania o en España, ¿no? Él muere en el 65 y daba conferencias, lo más bien, en España en los últimos años. En español, no, ahora alemán, ¿qué te pasa? Nosotros en filosofía medieval habíamos visto un texto que un autor dialogaba con Carl Schmitt, que era judío encima, que era Jacob Taubes, creo que era. Sí. Y fue como algo llamativo por ahí que desencadenó todo un debate, ¿no? En cuanto al hecho de alguien abiertamente nazi, como Sí. él propuso el diálogo a Jacob Taubes. Schmitt, le podemos decir muchas cosas, pero era muy, muy inteligente. Y un tipo que logró entrever las fibras de la sociedad del siglo XXI y un poco lo que es ser humano, ¿no? Cierta antropología ahí muy curiosa. Tal es así que se lo sigue leyendo hoy en día. Es un autor de los más vigentes, tanto si sos conservador como si no sos conservador. Porque su teoría del estado de soberanía que vamos a hablar ahora es un parteaguas en el pensamiento filosófico. Eso es como hablar de Heidegger, ¿no? Esa gente que llega y te cambia el juego. Quizás después los odiamos, no nos llevamos bien, lo odiamos, pero sabemos que son gente que, o Platón, gente que te cambió lo que estábamos haciendo. Bueno, Schmitt es ese tipo, ¿no? Se leía para estar a favor o para estar en contra, pero se leía y se lo lee. Hay congresos, hay revistas dedicadas a Carl Schmitt, para que se den una idea del impacto de esta persona. Entonces, hay que ir a él. Schmitt parte de una postura de que podríamos llamar un realismo político antropológico. Dice Schmitt, parafraseando a Hobbes, el hombre es para el hombre un hombre. El hombre es para el hombre un hombre. ¿Qué decía Hobbes? ¿Alguien se acuerda lo que decía Hobbes? El hombre es el lobo del hombre. El hombre. Y dice Schmitt, ¿para qué bestializarlo? Con que basta con que esté ahí para que sea cruel. No necesitamos decir, sos un lobo. No, con ser humano es suficiente. Era antifascista. ¿Era antifascista? Puede ser, sí, seguro. Schmitt y Hobbes, seguro. Dice, la enemistad basta con que hayan dos personas en un lugar. Es suficiente. Con eso se crea. No es algo natural, no es algo necesario, no es algo metafísico. El enemigo es posible porque el humano es un ser racional que empieza a calcular y proyectar las intenciones del otro. Este está acá, me quiere robar el mate. Y ya empezamos ahí, ¿viste? No me saludó bien. Fue medio cortante lo que me dijo. Falta con que uno empiece a pensar un poquito de más y se genera el problema. ¿Por qué se genera el problema? Porque uno tiene una comprensión limitada del otro. No sabe todo lo que es el otro. No puedes pensar todo lo que piensa el otro. Y encima uno tiene una comprensión limitada de sí mismo. ¿Qué sabe el otro de mí que yo no sé de mí? ¿No? Entonces de repente se empiezan a proyectar intereses y acciones y se empieza a generar la situación de enemistad. Ya estoy en acuerdo.
Y No. ¿Cómo fue la frase que dijo al principio? El humano es un ser racional que dijo al principio. al principio dije un parafraseo de Hobbes. El hombre es un hombre para el hombre. El humano es un ser racional que proyecta intereses en nosotros, hace cálculo sobre el otro. ¿Bien? Ahora, esta es la condición humana, política, para Schmitt. Y como es política, la enemistad se entiende en grupos, no en individuos. Tal es así que el sentido de lo político, para Schmitt, está en el Estado. Estado y sociedad son lo mismo, no hay diferencia. El que lo diferencia no entiende lo que es el Estado, no entiende lo que es la sociedad. No hay una forma de ser del pueblo fuera de lo político, y no hay una forma de lo político que no sea en el Estado. Lo político sucede en el Estado. Entonces no hay algo político fuera del Estado. Fíjese que esto es la antítesis de lo que acabamos de decir hace 15 minutos atrás. Es totalmente lo opuesto. O sea, no hay forma de que se vinculen. ¿No hay forma? No, ya vamos a ver si no hay forma. Hay una forma. Lo político, dice Schmitt, es una unidad sin fisuras. Se pretende y se percibe autosuficiente. Y se busca constituir como una fuerza. Y como fuerza determina los amigos y los enemigos. El Estado es aquella fuerza que decide quiénes son amigos y quiénes son enemigos. ¿Qué? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Y bueno, es muy difícil. Yo les digo que la filosofía del sentido común de Schmitt es tan fuerte que hay muchos puntos donde se van a sentir cercanos. Y otros que no. Por ejemplo, el sistema democrático es inútil, ¿no? Es inútil porque no sirve para generar coherencia social. Sí, participamos cívicamente, pero no nos da parámetros de unión la democracia. No logra resolver las diferencias particulares. La única unidad política se consigue con igualdad cívica. Y la igualdad cívica se da solamente cuando nos reconocemos como ciudadanos. Y solamente nos reconocemos como ciudadanos cuando somos amigos. El que es mi enemigo no es mi conciudadano, porque no lo puedo reconocer como alguien que vive con mis mismos derechos en mis mismas circunstancias. No pertenece a los míos. No me creen, son gente escéptica. ¿Cómo Schmitt va a decir este tipo de cosas? ¿Alguien quiere leer la Filmina número 5 del PDF que envié hace poquito? Ahí leo. Todo antagonismo u oposición religiosa, moral, económica, étnica o de cualquier clase se transforma en oposición política en cuanto gana la fuerza suficiente como para agrupar de un modo efectivo a los hombres en amigos y enemigos. Todas las diferencias que digan ustedes, sociales, culturales, de género, económicas, políticas, son ficciones que se construyen para encubrir la verdad dimensión de la política. Amigos o enemigos, nada más. Puedo usar la religión para discutir en amigos y enemigos. Puedo usar el género, pero no importa. Todo eso son formas de discutir lo mismo. ¿Quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos? Y en eso se basa la política. No hay alternativa. Hay un binarismo fuerte, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Los ciudadanos de bien y el resto. Y el resto. Los zurdos, los... Pues claro, sí. Sí. Lo político no estriba en la lucha misma. Esta posee a su vez sus propias leyes técnicas, psicológicas y militares. Luchar tiene sus leyes técnicas. Lo político está en la posibilidad de lucha. Que exista un enemigo significa que existe la posibilidad real de que me ataque. No sé cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero está ahí. Medio maquiavélico. Puede ser, ¿por qué? Él lo haría. Porque Maquiavelo dice, no te atengas por considerar al otro porque él en tu posición no dudaría en atacar. Está bien. Claro, estarían conectados porque tanto Maquiavelo como Schmitt son de la tradición filosófica que se conoce como realismo político. ¿Qué es lo que sucede realmente? Sigan. Lo político está, como decíamos, en una conducta determinada por esta posibilidad real. ¿No? La posibilidad de ser atacado.
en la clara comprensión de la propia situación y de su manera de estar determinada por ellos, así como en el cometido de distinguir correctamente entre amigos y enemigos. Hay que distinguir, hay que tener claro quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Pero uno puede pensarlo que inclusive en su vida no se maneja así. Uno es muy amable con sus amigos, no es amable con sus enemigos. A los enemigos uno siente desprecio. Y muchos intelectuales dicen, si usted no tiene enemigos, no está haciendo bien las cosas, ¿no? Si usted no tiene un enemigo, claramente... Vamos a abrir el tema de los enemigos inmediatamente después de esto. No creo que nos dé el tiempo hoy. Sobre el no hacer bien las cosas, ¿no? Sobre el tibio, con Gramsci. Bueno, ¿qué necesita el Estado para vivir? Unificar amigos y entender la posibilidad real de guerra con los enemigos. El Estado siempre está alerta, atento a los enemigos. ¿Por qué hay que estar atento a la guerra? Porque la guerra es la práctica del enemigo para negarme a mí ontocívicamente. Es una forma de anularme a mí. El enemigo va a buscar maneras de suprimirme. Y yo tengo que buscar, por lo tanto, formas de protegerme. ¿Bien? Es vital para la política el rechazo al distinto, dice Schmitt. No hay política... Es que está definiendo Estados Unidos. ¿Estados Unidos solamente? No, es muy gracioso cómo hablan en ese lenguaje, o sea, las mismas palabras. Estoy de acuerdo con decir, pero yo creo que lo tenés que llevar más lejos todavía. Inclusive los que están en contra están reconociendo a Estados Unidos como enemigo. Ellos están tratando de suprimirme a mí, ¿no? Y de repente uno se encuentra ahí, en esa dualidad amigos y enemigos. Es que pasa que inclusive los amigos de Estados Unidos son sus enemigos. Está bien. Estados Unidos no tiene amigos. Profe, ¿has visto Vinland Saga? ¿Qué? Vinland Saga. No. Anime. No. Se lo Bueno, recomiendo. compartirlo al grupo, por el trailer o algo así que podamos ver. Justamente el primer capítulo dice Thorfinn no tienes enemigos. Ah, mirá. Me hace acordar de eso. Buenísimo. Lo pasé, así lo chusmeamos. Me quedé sin series para ver, así que quizá empiece a ver eso. Dice, esto es honestidad política. O somos amigos o somos enemigos. No hay grises. No hay puntos medios. No hay forma de vincularte con alguien que sea tu enemigo. Y el Estado que pueda distinguirlo claramente es un Estado fuerte. Un Estado fuerte está dispuesto a la lucha real, a llevarse las consecuencias, a ser responsable y a decidir por la guerra si fuese necesario. Pero hay que tener en claro acá una cosa. En Schmitt, que Schmitt se ocupa. Schmitt no es metafísico, él está en contra de la metafísica como tal. Está en contra de naturalizar las cosas. Entiende que el enemigo es un artificio. El enemigo no es una cuestión que biológicamente, espiritualmente, mágicamente estaba destinado a ser mi enemigo. No, nada de eso. Podría haber sido mi amigo, pero no fue. Que me hace acordar a la escena de Toy Story, donde reinician a Buzz y sale diciendo amigo o enemigo. Sí. Claro, bueno, puede ser así. El Consejo Galáctico. Por eso dice que el ámbito de la amistad o la enemistad se puede cultivar de cualquier lugar. La religión, la economía, la moral, la raza, la cultura. Nada de eso importa. Porque cada ámbito humano en sí mismo no tiene ningún significado. Lo real es lo que nos asocia y lo que nos disocia. Y a eso lo llamamos política. La sustancia del Estado es crear una fuerza de asociación. Eso es un buen Estado. Un Estado nos asocia. Y para generar una asociación en nosotros, tenemos que generar un antagonismo. Sí o sí, no hay forma. Cualquier Estado que no logre unificar, que no logre crear un enemigo, no es un Estado, es otra cosa.
Es un estado inexistente que va a desembocar en la guerra y en el caos. Por eso, dice Schmitt, van a fracasar todo estado pluralista o multicultural. No tiene forma de funcionar. Porque dicen, hay distintos grupos de amigos. No tiene sentido para Schmitt. No. O somos o no somos. Si somos dos tipos de amigos en el mismo estado, es que hay dos estados para Schmitt. Que se llamen exactamente igual es una cosa, pero siguen siendo dos estados. ¿Alguien quiere leer la cita de la afirmación número 8? El Estado pluralista ignora ese concepto central de toda teoría del Estado, que es el de lo político, y ni siquiera se ocupa de la posibilidad de que el pluralismo de las asociaciones pueda conducir a una unidad política de naturaleza federalista. Claro, porque ahí está, la pluralidad es reconocer las diferencias, y en las diferencias se da el antagonismo. No podemos dar lugar a eso. Yo quiero que tengan en cuenta que acá Schmitt no está hablando de la política, lo dice muy bien, dice lo político. Entonces habría que preguntarse cuál es la diferencia entre la política y lo político. La política es lo que hacen los funcionarios públicos, el gobernador, el docente, el administrador, el burócrata. La política es el ejercicio que se hace dentro del Estado bajo una función. Eso es la política. ¿Entiendes? La política es una función dentro del Estado. Yo, como docente de una universidad nacional, hago una práctica política. Estoy haciendo la política. Estoy representando una idea de educación del Estado, sigo una política gubernamental, etc. ¿Se entiende? En cambio, lo político es cómo nos vinculamos. Mayormente hay dos teorías. La de Schmitt, nos vinculamos por enemistad, y la de más tradición dialoguista, donde podemos ver a Habermas, que nos vinculamos a través del diálogo. ¿Entiende? Schmitt es de la tradición, nos vinculamos mediante el antagonismo. Por ejemplo, Aristóteles es antagonista. Están los civilizados y los bárbaros, por ejemplo, ¿no? Maquiavelo, que lo había mencionado acá la compañera, también, ¿no? Pero vos podés encontrar otras perspectivas más dialoguistas, ¿no? Como Kant, que habla de la paz perpetua, habla de los pueblos que se van organizando, ¿se entiende? Entonces, Schmitt no está hablando de cómo hacer política, porque no le importa. Dice, eso es una estupidez, a nadie le interesa lo administrativo. A mí me interesa el sentido de lo político que define al Estado y define al ciudadano. ¿Y qué es lo que nos hace lo que somos? La enemistad, amigo versus enemigo, el antagonismo. Esa es la estructura del Estado. El Estado se creó para ser antagónico. ¿Se entiende? Siga. Se queda pura y simplemente en un individualismo liberal, ya que en el fondo se limita a confrontar una asociación con otra. Por eso el Estado liberal también es un mal modelo de Estado de lo político, porque el Estado liberal dice no somos parecidos, cada uno con su propia libertad. Todos los conservadores, de ella les digo, odian el liberalismo. Siga. Al servicio del individuo libre y de sus libres asociaciones, y confía la resolución de todo problema o conflicto a la decisión del individuo. El Estado fuerte jamás va a confiar en que un individuo lo resuelva. No, porque quizás vos lo resolvés de una manera que vaya en contra de la asociación, que rompe la amistad. No podemos darte ese lujo. La libertad por la libertad misma no es opción. La libertad en estos términos, si no, no. Entonces Schmitt va a criticar todo intento de estados y de políticas, no de lo político, que instrumentalicen al humano. Porque la instrumentalización del humano, hacemos esto por los derechos humanos, por ejemplo, Schmitt dice, es una manipulación. Una manipulación que beneficia a unos pocos, que beneficia a unos sobre otros. Y rompe, por lo tanto, el esquema beneficio amigos contra los enemigos. La importancia de la amistad y la enemistad en Schmitt radica en que encima el enemigo no se lo... ¿cómo es la palabra? Subestima. El enemigo, si es enemigo, es porque merece ser el enemigo. La altura y la fuerza de nuestra asociación somos tan unidos como el enemigo está unido.
El enemigo no es una porquería. El enemigo no es débil. El enemigo es muy fuerte y tiene mucha presencia. Y no es ni mejor ni peor que yo. Es simplemente otro. Tan otro que lleva al antagonismo. ¿Se entiende? De hecho, hasta se definen Claro, mutuamente. no puede convivir el uno con el otro. Es la condición humana para Schmitt. Ser humano es estar en posición de amistad y enemistad. No podés elegir en ese sentido. Esto es muy importante porque uno empieza a decir, bueno, inmediatamente para ser amigos tengo que ser racista, xenófobo. Schmitt dice, no necesariamente la enemistad tiene que ir en esos códigos. Utiliza esos recursos, por ejemplo, discriminación por religión o por género, lo que sea, pero no está basado en eso. La base es, el otro es tan poderoso como yo y me puede matar. Es la real posibilidad de guerra y de muerte. Que yo justifique, intelectualice, razone todo eso de forma prejuiciosa, es cosa mía, dice yo. No dormía tranquilo. ¿Eh? No, ¿Un paranoico? ¿Cómo decir? ¿Sabes cómo dormir tranquilo? Entre amigos. Se puede relacionar un poco con esta cuestión, no le digo a Hegel, pero por lo que he escuchado de esta dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, de que siempre están en lucha constante. Bueno, hay un movimiento dialéctico en el sentido de que uno define al otro perpetuamente. Pero en la dialéctica del amo y esclavo hay una diferencia, que es que esa dialéctica establece una jerarquía. El amo sobre el esclavo. En Schmitt no hay jerarquía. ¿Amigos o enemigos? Hay una horizontalidad, enemistad. Porque si no, es que hay que pensarlo en la política real. Si no, nunca podría ir a amenazarme. No me podría robar los recursos. No podría matarme porque yo soy por arriba, haga lo que haga. Es más, dice Schmitt, si yo soy más fuerte, tranquilamente lo obligo al enemigo a ser parte de mi unidad. Y deja de ser mi enemigo y se convierte en mi amigo. Porque el Estado es lo suficientemente fuerte como para unificar. ¿Qué hace un Estado fuerte? Asocia, unifica, establece. Entonces, lo que pasa es que me voy a encontrar con un límite. Otro Estado con la misma fuerza que yo. Y ahí ya no puedo, ¿no? ¿Cómo hago? Y bueno, riesgo de guerra. El riesgo de la guerra es permanente. No existe la paz. La paz es una ficción. Es parte de la instrumentalización de los humanos. Tanto se instrumentaliza al humano que toda guerra se hace por la humanidad, dice Schmitt. Todas las guerras dicen, lo hacemos por los humanos, el derecho humano, por la paz, por el bien, por nuestra necesidad, lo que sea. Y eso, dice, es una falsedad, un engaño. Pretenden apropiarse del humano. ¿Por qué pretenden apropiarse del humano? Porque el enemigo también puede apropiarse del humano. El enemigo también puede decir, no, yo soy el humano y vos sos el no humano. Vos sos el que tiene que salir, yo soy el que tiene que permanecer. Entonces vos decís, no, yo soy el humano y vos sos el que tiene que desaparecer. ¿Qué? Me da risa porque es la discusión cotidiana. Claro, sí. Y cuando uno discute con sus enemigos, o cuando uno ve que alguien discute con su enemigo, ¿qué dice ese enemigo? Que son enfermos, que son estúpidos. Fíjense la categoría gorila o ñoqui. La deshumanización, el proceso de humanización es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque marca que yo soy humano, yo soy digno, yo lo valgo y ellos no. Siempre que se generan esas dinámicas, hay mecanismos de deshumanización. Ese es el sentido de lo político. Como Schmitt, en ese sentido, es muy agudo. Porque Schmitt, si bien, no vamos a justificar su nazismo en lo más mínimo, pero él se dio cuenta de que el nazismo lo que hizo fue hacer más sofisticado algo que existía dentro del Estado. ¿Se entiende lo que dice? O sea, él no dice, el nazismo inventó esto. El nazismo quizá lo tecnificó, lo hizo más sofisticado y con consecuencias terribles. Claro, pero es la lógica de la política. Inclusive los demócratas, más demócratas, son así. ¿Quién quiere leer la filmina número 10? Bueno. El concepto de la humanidad excluye el del enemigo, pues ni siquiera el enemigo deja de ser hombre.
de modo que no hay ninguna distinción específica. El que se haga en guerra en nombre de la humanidad no refuta esta verdad elemental, sino que posee meramente un sentido político particularmente intenso. Fíjense, ¿no? La intensidad del humano como herramienta. Sí. Cuando un Estado combate a su enemigo político en nombre de la humanidad, no se trata de una guerra de la humanidad, sino una guerra en la que un determinado Estado pretende apropiarse un concepto universal frente a su adversario, ¿Vieron que no estoy mintiendo que lo dice ahí? con el fin de identificarse con él, a costa del adversario. Del mismo modo que se puede hacer un mal uso de la paz, el progreso, la Claro, civilización. todo lo que se discute es una forma de apropiarse para que el otro no lo haga. Son recursos, como el agua, la tierra, el humano, la paz, la civilización, el progreso, son recursos con los que luchamos. Porque si vos agarrás el recurso del progreso, yo no lo puedo agarrar. Y si vos lo tenés, me podés ser más poderoso y tener más fuerza de unificación que yo. Entonces tengo que evitarlo. ¿No? Sigan. Con el fin de reivindicarlos para uno mismo negándoselos al enemigo. La humanidad resulta ser un instrumento de lo más útil para las expansiones imperialistas. Bien. El conservador criticando el imperialismo. Es genial, es una maravilla. Sí, claro. Uno no puede estar... O sea, vos no leíste la de Schmitt. De esta frase y decir, claro, por supuesto. Bienvenido al poshumanismo, bienvenido a las nuevas críticas. ¿Cómo no vamos a defender esta postura? ¿O soy yo el único que piensa que esta frase está buena? ¿No? ¿Cómo dice la frase? La humanidad... La humanidad resulta ser un instrumento de lo más útil para las expansiones imperialistas. ¿Alguien está en desacuerdo? Pero yo les pregunto honestamente, puede decir que está en desacuerdo, pero yo leo esa frase y de repente digo, claro, por supuesto, con el concepto de humano podemos conquistar al indio, al negro, a la mujer, o sea, las jerarquías están ahí. ¿O no? O ustedes dicen, no, vale, estás re loco, no tiene sentido lo que estás diciendo. Soy yo nomás. No, el No, la verdad discurso progresista está teñido desde esta perspectiva, como si el humano fuera la clave del bien, ¿no? Y sí. Y en su forma ético-humanitaria constituye un vehículo específico del imperialismo económico. Uno lee el concepto de lo político de Schmitt y es muy agudo, pero es terrible también. Es terrible porque nos pone en una situación muy incómoda. Nos muestra un rostro con el que quizás no somos muy amigos, pero está en nosotros. Está ahí. Entonces, bueno, las luchas políticas buscan apropiarse al humano al interior de un Estado. Este Estado representa al verdadero humano. Vean los discursos de nuestras presidencias actuales y pasadas. Cada política de gobierno representó la dignidad del humano. ¿Cuál es el humano que defiende? Y vos decís, caray. Pero, cuando se lucha, también hay movimientos, dice Schmitt, que generan subjetividades antipolíticas, formas de ser del Estado que lo amenazan, que lo disminuyen, que despolitizan el Estado, que rompen la dialéctica amigo y enemigo, haciendo incapaz al Estado que se ejerza como tal. Formas de funcionar dentro del Estado que llevan al dilatismo, a no tomar decisiones, ¿no? A no determinar absolutamente nada, a no tener posiciones, el desplazamiento indefinido. Dice que hay dos formas de vaciar el sentido de lo político: el movimiento romántico, del romanticismo, y el movimiento liberal. El movimiento romántico, dice Schmitt, tiene la característica de que establece el sentido de lo político de acuerdo a las emociones. De este modo, una guerra mundial o un desengaño amoroso pueden tener el mismo peso. Porque las personas, si sienten el desengaño amoroso con igual intensidad que una guerra, para estas personas sigue siendo igual de terrible. Porque sus emociones los llevan a esta misma gravedad o superficialidad, a la misma banalidad. Si yo siento que un niño que muere de hambre es lo mismo que cuando se me cae una moneda de $1, entonces mis emociones van a equiparar y voy a juzgarlo de la misma forma. ¿Se entiende cómo lo dice? El sujeto, el ciudadano que regula su práctica cívica
a través de las emociones, termina generando una disuasión de la unidad y el antagonismo. Porque todo importa en base a lo que yo siento. Me vuelvo completamente inútil para la política. No contribuyo en nada. Si siempre estoy ofendido o si siempre estoy angustiado, paralizo toda toma de decisiones porque yo no sé qué es lo importante. Es importante lo que para mí es importante. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Gritaba el Simpson, pensando que el problema iba por ese lado, ¿no? Las emociones son fuertes. ¿Y qué hace el romántico? Reprime la realidad con la utopía. En cambio, el liberal, que es otra forma de vaciamiento de lo político, se caracteriza por evitar la toma de decisiones. No la banaliza, sino que la neutraliza. ¿Cómo la neutraliza? Y crea tantos dispositivos donde tenemos que escuchar cada una de las opiniones que nos hace imposible pensar en el contexto. No podemos pensar en la generalidad porque tenemos que prestar atención a cada una de las voces. Y cada una de las voces piensa lo que se le canta, ¿no? Entonces eso nos vuelve incapaz de entender y hacer un diagnóstico y incapaz de saber en quién confiar. ¿Cuál es la opinión que prevalece? ¿Qué es lo que importa? Como el liberal le encanta discutir todo, nos demoramos en tomar decisiones. Dice Schmitt, a los liberales quieren discutir todo el tiempo. Y eso hace obsoleto al Estado. Hace que el Estado no sea fuerte. Un Estado no fuerte, ¿qué hace? No puede generar amigos. ¿Se entiende? Me acuerdo, hace poco veía una página de política que hacían como una distinción entre, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, como la parte del realismo político y cómo estaban teniendo éxito en sus decisiones rápidas, certeras, y cómo la Unión Europea quedó rezagada en su debate, y inclusive hay una foto de los representantes de los países de la Unión Europea y estaban todos con una cara de embole. Claro, sí. Entonces, estas dos críticas de Schmitt son tomadas luego en la actualidad, inclusive por los neomarxismos. Ya vamos a ver un poquito de eso. Bueno, ¿alguien quiere leer la última cita de esto? La teoría sistemática del liberalismo se refiere casi en exclusiva a la lucha política interna contra el poder del Estado y aporta toda una serie de métodos para inhibir y controlar ese poder al servicio de la protección de la libertad individual y de la propiedad privada. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esa crítica sobre el liberalismo? El liberalismo, ¿qué hace? Inhibe todo el poder del Estado, lo achica para que lo único que haga es proteger la propiedad privada, ¿no? Uno dice, sí, es parte de lo que uno critica inclusive del Estado argentino vigente. Dice, ¿no es eso lo que está pasando? Se te coartan derechos, te hace imposible reunirte, hace la dificultad de poder demandar cierto tipo de igualdad. Lo único que se garantiza es el libre mercado y la libre propiedad privada. Lo que está diciendo Schmitt. Sí. Se trata de convertir al Estado en un compromiso y sus instituciones en válvulas, y en particular de contraponer monarquía a la democracia y viceversa, con el fin de establecer un contrapeso. Es genial lo que dice. Ahí dice, te hacen creer que no, la alternativa a esta forma de Estado liberal es la tiranía o la monarquía. Entonces vos querés siempre decir, bueno, mantengamos esto. Y te venden una monarquía. Y cuando se defiende la monarquía, dicen, no, lo importante es la democracia, todas las voces. Entonces, en esta ambigüedad que genera el liberalismo / romanticismo, se vacía todo el sentido. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Esa es la pregunta. ¿Para qué hacemos todo esto en el Estado? ¿Para qué somos ciudadanos? ¿Qué es ser ciudadano en el siglo XXI? Soy genial. Como nadie me lo dice, me lo digo yo solo. Bueno, ¿alguna pregunta, un parecer, interrogante? ¿Soy yo el único que se ve espejado y un poquito asqueado con Schmitt? ¿O todos ustedes dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso? ¿Qué decía? No he dicho nada, pero sí comparto como que hay algo que nos cierra, pero uno de repente es como una foto en sepia de uno, dice, soy yo, pero como que hay algo que no está ahí bien adentro.
Sí, en ¿Qué? el fondo uno dice representar los mejores valores y siempre el enemigo está del otro lado, ¿no? Y a veces Exacto. puede llegar a cuestionarse uno mismo en las decisiones que va tomando en nombre de esos valores que Sí. son para todos, que uno puede tener la mejor intención y después en la práctica unas consecuencias. No, a mí sí me genera conflicto. Pero me hace preguntar el tema de. A ver, sí, no nos vamos a mentir, creo que entre todos nos conocemos bastante, ¿verdad? Como para decir que no somos como medio totalitarios con ciertas cosas, porque por lo menos tenemos cosas que no son negociables para nosotros. Pero al mismo tiempo es como la pregunta de cómo nos corremos de esta lógica tan dualista, Claro. cómo salimos de ahí, entendiendo también que la violencia del aparato Estado no va a ser bonita con el enemigo, y el enemigo necesita prácticas de resistencia sí o sí, pero cómo hacemos también para corrernos de esa lógica dualista que sí o sí implica una banda de violencia en el medio, aunque yo no considero que los cambios como progresivos para vivir en comunidad vengan solamente amor y paz, pero creo que abre la pregunta cómo habitamos o cómo construimos en comunidad otras lógicas. Y ahí es donde me parece que entra la pregunta de Popper, de ¿puedo ser tolerante con el intolerante? Claro. La respuesta de Schmidt es no. No. Ya entendí. Le das una piña, no podés hablar con esa persona, ¿no? Es muy claro dónde está. Sí, yo banco. ¿Eh? Banco. Es una idea muy radical. Sí. Yo de lo anterior, por ejemplo, del ecoanarquismo y todo eso, y yo dije, ¿y cómo se van a organizar ante la reacción? O sea, está bien. ¿Qué va a pasar con la gente que vos vayas a diga, bueno, Esto es muy hippie. no, claro, no, a ver, porque, por ejemplo, las prácticas feministas de las comunidades y todo eso, está increíble, por ejemplo, el reciclaje, la economía circular, yo lo llevan como, sí, no hay que producir más, hay que usar lo que usamos siempre, reutilizarlo. Pero si se produce así es porque conviene. Entonces, ¿cómo haces? O sea, es esta idea que él plantea de, tenés que tener estrategias para tus aliados, tenés que tener estrategias para tus enemigos, pero marcarlo, porque no quiero resistir siempre. O sea, en algún momento vos tenés que marcar una agenda y decir, che, si se pasan estos límites, nosotros vamos a accionar de esta forma. Claro, llegar a tablas, como el ajedrez. Exacto, no esta idea de no, nosotros siempre estamos resistiendo. Nosotros, bueno, está bien, pusimos el lomo, nos salió mal, pero ahora vamos a seguir haciendo un bricolaje con los restos que nos van dejando. No hay que tampoco. Y hay que tener una estrategia para un enemigo, hay que tener una estrategia para cortar una producción, hay que tener una estrategia de defensa para la violencia que ponga el Estado. Hay que entender que el humano es un humano para el humano. Y sabemos que el humano con los otros es terrible, es cruel, es sádico. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que ese humano que está ahí parado en la vereda del frente, por lo menos era la tesis de Schmitt, ¿no? Es un pesimismo antropológico, queda claro, ¿no? Creo que no hay duda de que hay un pesimismo antropológico posicionado ahí. Y que la única forma de resolverlo es con la unidad, y la única forma de hacer unidad es con amigos. ¿Cómo construimos esa unidad? Dice, usá lo que quieras. Y me dice, no importa si usás la religión, la biología, no interesa, son herramientas más. Es más, si esta herramienta no te sirvió y tenés que tirarla y crear otra, la podés crear, porque es todo artificial, no hay nada natural, no hay nada metafísico, es simplemente no querer morir. Bueno, Schmitt, ¿no? O sea, Y eso es quizás lo que alimenta los nuevos conservadurismos, porque un conservador de antes no hubiese estado con un liberal cerca. Él claro. Un libertario o un anarcocapitalista o un conservador son la perversión moral. Vos sos lo que yo comparto. Rompes la libre asociación de nosotros los amigos. Tu libertad no es la verdadera libertad, no representa a lo humano. ¿Quién representa al humano? No, por supuesto. Uno es el humano del futuro. Uno es el verdadero proyecto humano. Eso inclusive lo decía Sartre y Simone de Beauvoir. Uno carga en sí, en sus decisiones, el proyecto completo de la humanidad. Cuando elijo para mí, no elijo solamente para mí, elijo para todos los que yo considero que son humanos. Y no solamente Sartre y Simone de Beauvoir, sino también Kant, con el imperativo categórico. Cuando yo tomo una decisión, me tengo que imaginar el tribunal de la razón viendo lo que estoy haciendo. Actúa de tal manera, etc., ¿no? Entonces, fíjense acá el río subterráneo que abreva, ¿no? este pensamiento schmittiano, que es conservador. Porque es conservar, ¿qué? Los amigos. ¿Qué vamos a conservar? Nosotros, ¿no? Capaz en cierta cuestión como también los amigos y enemigos, los distintos territorios de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo,
uno lo puede pensar de la posición más cómoda, de decir, por ejemplo, ¿qué pasa si voy yo a una reunión de conservadores y expreso mis opiniones? Y de la posición incómoda también a veces pensar, ¿qué pasa si viene alguien conservador Claro. acá y escucha todo este expresa discurso? sus opiniones? Claro. ¿Cómo reaccionamos nosotros también? Claro, ¿no? sí, O sea, sí, exactamente. eh, Todos acá tienen claro con quién se lleva bien y con quién se lleva mal. Es clarísimo eso. No dudan. Hay tan poca duda que es parte de su sentido común y la forma en cómo se vinculan. Acá, en todos lados, donde trabajan todos. Uno sabe inmediatamente dónde está porque lo ha construido, lo ha vivido, lo ha experimentado. Entonces, uno se está moviendo con esa dinámica. Lo que hace Schmidt es pegártela en la cara y decir, esto sos vos. Y decir, pará, yo soy re tolerante. Sí, de acá sos tolerante. Claro, ¿viste? ¿Qué haces tolerante vos? Si yo estoy viendo cómo tratar a los fachos, vos odias a los fachos. Vos desearías que el facho no exista. Ese es tu enemigo. Y el facho, pero el facho va a decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué hace esta feminazi? Va a decir, ¿no? Porque se va a poner así. Totalmente. Incluso ¿Qué? ¿Qué? hay una única solución. Hay una solución. Hay que matarlo a todos. Bueno, ¿vieron cómo Schmidt tiene su sentido nazi? ¿Viste? Porque dice, claro, obviamente tenemos que hacer la mejor herramienta de destrucción de los enemigos. Quiero decir algo. Que incluso Perdón. fuera de las prácticas, digamos, o sea, como en el centro de Santiago, viví hace un poco una situación en la que me empecé a dar cuenta de que había un chabón que yo seguía, que es de donde yo vivo, que no tengo mucha relación, pero empezó a subir Pero, contenido ¿dónde tipo, vos vivís? en mi departamento, o sea, en Angaco. Ah, nuestro toque. Acá. Este mundo. Claro. Que empezó a subir contenido del tipo facho, digamos. Ah, bien. Y Dijiste alerta facho. sí, claro. Encima es como, por ahí me da como miedo encontrármelo en un espacio claro, como porque- en la plaza o en Claro, sí. qué sé yo. Entonces dije, bueno, Por la posibilidad real que representa. claro. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿lo dejo de seguir, lo bloqueo o simplemente convivo, digamos? Porque o sea, ¿qué hace él con mi contenido? Claro, claro, ¿Qué sí. piensa él con mi contenido? Y me llevó justo Claro, te llevó a sí. esa situación de amigo-enemigo. Todavía no decido por eso. No, y pensaba también inclusive justamente de esto que planteas vos de decir, uno ve a la persona del pensamiento contrario, desearía que no exista, uno está en una posición de poder, ¿qué hace con eso Claro, que piensa? ahí Y ese, está. y ese también es un problema, porque uno es la mejor persona del mundo Hasta que está. que tener la posibilidad y a ver... Esa es la tesis de Hannah Arendt. El mal es banal, viene de las estructuras de poder del Estado. Y Schmidt lo dice también, por ese sentido Hannah Arendt leyó a Schmidt, es más, lo cita. En el texto que tenemos me parece que no lo cita, pero ustedes leen sobre el sentido político de Hannah Arendt y lo cita Schmidt, porque Schmidt es hiper leído. No importa la rama política, cualquiera que problematice la enemistad o la amistad, lo va a trabajar. Y Schmidt dice, el Estado es el que tiene el poder y el Estado es justamente el que toma estas decisiones. ¿Para qué? Para que vos no tomes esas decisiones, para que tus manos no estén manchadas. Claro, por supuesto. Usted no tiene que elegir, Santiago. Usted no se preocupe por su enemigo, me ocupo yo. Pero puedo disponer de su vida si es necesario para poder protegerlo del enemigo. Y ahí de repente decís, ¿cómo? ¿Cómo es eso de disponer? Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que el enemigo se destruya? Claro, ¿usted quiere que muera? Sí, el enemigo, bueno, entonces necesito de su vida. ¿Parece, no? Bueno, hacemos una pausa de 5, ¿les parece? Bien. Podemos unificarlo, tenemos poder. Claro, podemos obligarlos a que nos escuchen. Podemos tomar la casa entre ellos. ¿No? Acá sí es fácil. Acá sí Es nuestra casa. Claro, eso. ¿Qué tan público es? Bien. ¿Cómo ser conservador del siglo XXI? Una pequeña receta que les traigo para ustedes que buscan ser conservadores. Este es Roger Scruton. Murió en el 2020. Murió hace muy poquito. Y sigue toda esta línea schmittiana
de rechazo a la metafísica, rechazo al liberalismo, pero ayornada a las situaciones contemporáneas. Un tipo que conoce las redes sociales, lo que sea. Muy leído en los círculos conservadores. Entonces, ¿qué dice Scruton? ¿Cómo habría que ¿Scruton o Scruton? Scruton. Será muy parecido a otra cosa. Claro, a Crutón. ¿Viste? Yo sé que estabas pensando en Crutón. Sí, tal cual. Ese humor de niño, ¿viste? Como que dice, oh, dijo Tete y se ríe. Así que yo que doy clase con adolescentes, es muy común ese tipo de chiste. Claro, sí, porque dicen pedo y se ríen, ¿viste? Entonces es como una cuestión, un nivel de humor que yo manejo las 24 horas porque estoy todo el tiempo con eso. Yo me pasé totalmente. De verdad, yo soy así. No, yo lo decía por mí. Dije, Pero yo sí, te lo cuento. Bueno, dice Roger, vamos a decir Roger para evitar. Casi dijo escroto. La actitud conservadora no puede ser metafísica, dice nuestro amigo. Porque en realidad un buen conservador es práctico. Así empezamos. ¿Usted cómo hace para leer los textos? Yo tenía un profesor de medieval, un profesor excelente, Martínez, ¿cómo se llama? Martínez algo, muy buen profesor, y decía que cuando hay que leer un texto medieval, que es difícil de leer porque es muy raro que uno se sienta cercano a los medievalistas, dice, lo tenemos que leer 2 veces. La primera vez, como si tuviese razón, como si te estuviese revelando la verdad que te faltaba en la vida. Y la segunda vez, como lo que dice el texto y poder distanciarlo. Entonces, siempre un buen ejercicio diciendo, bueno, ¿por qué dice este tipo estas cosas, no? Entonces, bueno, el conservador es que alguien que se orienta a los hechos, a la práctica. Pero el conservador, ¿por qué está orientado a la práctica? Porque busca mantener un sistema. Se esfuerza por mantener ese sistema. Nadie más comprometido cívicamente que un conservador. Porque busca que se mantenga una forma de vida particular, porque quiere conservar, por eso es conservador, un modelo jurídico en especial, porque está cómodo con una diagramación de la vida pública, porque quiere tener un sentido de seguridad permanentemente, y se va a esforzar y va a actuar en razón de eso. Y va a atacar a toda propuesta que ponga en entredicho este sistema. Y es una reacción totalmente racional, dice Roger. Totalmente coherente. Si vos te sentís seguro acá y alguien te ataca esa seguridad, no vas a responder bien. No vas a sentirte cómodo. Pero el conservador es más racional todavía, no simplemente defensor, sino que está en contra con toda utopía irrealizable porque nos hace perder el tiempo. ¿Para qué vamos a discutir contra eso? Entonces está en contra de todos los cálculos utópicos. Los cálculos utópicos de los individualistas liberales que te dicen la libertad nos va a llevar hacia adelante. Y está en contra de los cálculos utópicos de los comunistas que dicen que la sociedad nos va a llevar para adelante. No, nada de eso nos va a llevar para adelante. Nos va a llevar para adelante lo que ya se demostró que funcionaba. Por eso es conservador, porque quiere conservar lo que funciona. Si está roto, ¿para qué arreglarlo? ¿Se dan cuenta cómo el argumento del autor? Ahí coloca en valor o en jerarquía la tradición. Claro. Conserva todo lo que es tradicionalmente aceptable. Sí. Los valores, los buenos valores, ¿no? No se acordará a Rosenberg. Bueno, sí. Recordamos el eje de coordenadas, que los de derecha y los fascistas tienen como algo muy cercano, que es la importancia de los valores y la tradición. Y ahí sí vamos a encontrar ese punto en común. Sí. Está muy bien.
¿Usted estudia filosofía o fue una intuición así de la nada? Vi un TikTok y... Me acordé de un TikTok. Muy bien, muy bien. Entonces, un buen conservador tiene que ser nacionalista. ¿Qué? El Estado supone una nación porque la nación es aquel lugar donde nacieron nuestros valores, lo que nos dio la identidad. Un conservador es leal al cuerpo político cívico que le dio estos valores, estas costumbres, estas normas. Un conservador se maneja en la primera persona del plural, nosotros. Un conservador habla de nosotros, porque nosotros, en este estado, en esta nación, vivimos en este territorio donde nos asociamos con nuestros vecinos, Con nuestros amigos. con nuestros amigos. Roger es muy astuto, nunca dice amigos enemigos. Mirá que lo busqué, dije, este hijo de su madre. No, dice nosotros, ellos y vecinos. Pero en nosotros también está incluida en esta figura de unidad, de Exactamente. fortaleza. Está bordeando, pero él no pisa el palito. ¿Por qué no pisa? Porque lo tenés que pisar vos. Él está haciendo una defensa del conservadurismo para que digas, che, no está tan malo ser conservador, ¿no? Porque ¿quién no quiere Me defender? quiere alejar de mí. Claro. Para que no le digan nazi nada más. Claro, no le dicen nazi, pero bueno, nosotros le podemos decir nazi. Está muerto. Claro, nosotros otra vez. Entre líneas, ¿qué es lo que dice? Yo una vez había visto un video de justamente Roger Scruton. ¿Quién es? Que él decía que justamente él se dio cuenta que era conservador en la revuelta del mayo del 68 porque al ver el desorden que causaban los demás, él se dio cuenta que no, que él quería Claro. conservar el orden. Claro. Claro, los revoltosos son los que están protestando, él quiere Quieren a pintar las iglesias, a romper las estatuas tan lindas de Colón que tenemos acá. Chicos, Colón. Claro, por favor. claro. Estas lindas estatuas de mármol, van a romper mármol. La cara de- Es ¿cómo se llama? La huevada esta que La- hace los políticos en torno a las elecciones. No sé. ¿Cómo se llama? Las propuestas políticas y todos salieron a decir que iban a prohibir Campaña. las La campaña. Que todos, lo único que tenían en común, todos los que se presentaban era que querían penalizar, bueno, menos la zurda, querían penalizar La las Berman. cosas que se dan. Y Burles llegó un momento y dice, porque molesta el tráfico, o sea, yo no puedo estacionar, no puedo ir al trabajo. Obvio. Y yo decía, pero vos te das cuenta, hay gente que se está muriendo de hambre, Y patético. bueno, pero que no moleste el tráfico. Pero que no me incomoda a mí para ir a trabajar. Que estar en la plaza los docentes, o sea, no entiendo. Que marchen por la vereda. Claro. ¿Dónde vas a marchar? Por el paso peatonal. Y yo Esquina a decía, esquina. encima yo lo que pensaba era, ¿y qué? O sea... ¡Fuck you! Yo decía, ¿con qué? Se subía al estrado y le tiraba una silla a la Sí, burra. o sea, ¿a qué población le vas a proponer eso? O sea, no entiendo a quién se le A la está que- proponiendo. A la que no marcha. Pero- a la que no se está muriendo de A la hambre. vista está porque aquí por decir, lo hizo bien porque ahí está todo. Porque aquí estamos. Claro, creo que quizás nosotros no la vimos, ¿viste? Creo que ya es que tienes razón. Claro. Bueno, pero interesante eso que estás tocando vos de a quiénes, porque va a decir Roger que el nosotros no necesariamente es la mayoría, pero es más fuerte que la mayoría. Claro, si venimos con este escepticismo, Era el meme de por favor, Julián, somos tres. claro, regaña el caso, claro, sí. En nosotros construye una identidad transversal en base a la reunión, el encuentro y el acuerdo. En nosotros crea familia. Suena muy varón. Hombre, tenía que ser. Hombre, tener familia. Claro. La nación constituye un nosotros porque todos nacemos de aquí. Es lo que nos agrupa, la familia. Define inclusive la nación a quién tenemos que cuidar, a los nacionales.
¿no? Y también nos construye un hogar común, donde vivimos en la nación. Es un vínculo histórico que nos otorga fuerza jurídica. Todas las leyes cívicas están hechas para proteger a la nación, deberíamos proteger esas leyes. ¿Cómo vamos a romper todo eso? Hay que adaptarse a vivir con nosotros. Porque nosotros, en este Estado-Nación, fíjese que Roger está defendiendo el concepto de Estado-Nación, ¿no? Está ahí obvio, ¿no? Es el marco racional donde podemos conversar y convivir. Podemos proponer nuevas acciones cívicas o acciones cívicas futuras. Podemos entender que las leyes son artificiales, pero las tenemos que naturalizar para poder vivir con nosotros. Como un panal es artificial, pero necesario para que viva la colmena, ¿no? Hay un artificio, sí, pero un artificio necesario. Y este artificio es el que sirve. Las colmenas no tienen cualquier forma, tienen una forma específica. Las leyes no pueden ser leyes para cualquier cosa. Tienen que ser leyes específicas. ¿Se entiende cómo es la dinámica? Qué loco que no defienda, digamos, ni siquiera lo no humano, lo humano. Él ni siquiera defiende lo humano. O sea, él dice nosotros humanos, o sea, hombres, en realidad debe decir hombres, estoy segura. No, es decir, nosotros hombres tenemos que defender la nación, las leyes que hacen a la nación. O sea, como lo importante acá es la nación. Sí. ¿Estás bien lo que ha dicho? Pero está mal. No, pero hay un pequeño error. ¿Qué? No dice hombre. Hay que, dice nosotros. Porque él es un pensador del siglo XXI y sabe jugar con las cartas que le Bueno, tocaban. es la manita que siente que es ecoanarquista, boludo. Le ganó una sola cosa, le ganó, claro, pero le ganó. Ya está. ¿Qué dije al principio de este tipo? ¿O qué dije personificando la voz de este autor? El conservador es un civismo práctico, entonces está totalmente testeado en las calles. Se equivoca, lo decimos de otra manera, no hay problema. Lo importante es mantener el centro. Lo vamos a cambiar y nos vamos a adaptar las veces que sea necesario. Era la Yota infiltrada en el 8M, boludo. Bueno, claro, sí. Nos pregunta a nosotros, te digo nosotres. Claro, nosotros, pero vos que sos islámico no entrás. Lo siento. Porque ustedes, los nosotros, claramente no defienden a las mujeres. Nosotros sí. Y de repente, ¡pam! Es así. Y vos decís, ¡ah, caray! ¿Y ahora? Aquí estamos jugando. La astucia que tienen para construir. Yo les he dicho, estas personas nos han leído a nosotros, pero nosotros no los hemos leído a ellos. Lo subestimé. Eso pasa. Los marcianos, los cinco, cuando dicen aborto para todos. Sí, y banderita estadounidense para otros. Claro, esa es muy bien. ¿Quién quiere leer la Filmina 18? A ver, ¿qué encontramos? Es la que dice, esa es la razón. Sí. Esa es la razón por la que las democracias necesitan un nosotros, nacional más que religioso o étnico. Claro, no vamos a hipotecar la democracia a la religión. Separemos, claramente. Siga. El Estado-Nación, como lo concebimos, es el subproducto de la vecindad humana. ¿Viste? No la vecindad entre hombres. Después más adelante te la va a tirar, pero al principio, las primeras páginas... Nos abrazamos entre nosotros. Si hay lugar para vos, Flaky. Vení. Y después... No. Sí. Después no. Moldeado por la mano invisible de incontables acuerdos entre personas que hablan el mismo idioma y viven cerca. Yo sé que piensan ustedes de esa desafortunada metáfora de la mano invisible, pero la pone a propósito diciendo que la única mano invisible que importa no es la de la economía, sino de nosotros. Es resultado de compromisos establecidos tras muchos conflictos y expresa el acuerdo moldeado lentamente entre vecinos para concederse mutuamente un espacio y proteger ese espacio como territorio común. Fíjense que la postura de Roger es distinta a la de Schmitt. Schmitt dice que la unidad se da por la oposición amigos-enemigos. Acá dice que la unidad se da por el diálogo entre vecinos. Era la otra postura. Es igual de conservador, pero es dialógica, no antagónica. ¿Se dan cuenta? Sí. Ha absorbido conscientemente las minorías étnicas y religiosas dentro de su territorio, adaptándolas, igual que éstas, se han adaptado al Estado-Nación. Claro, nosotros no estamos en contra de las religiones. Es más, hemos creado leyes para que las puedan ejercer. Es lo que dice ahí. Eso lo digo.
depende de costumbres localizadas y de una rutina de tolerancia compartida. Su ley es territorial en vez de religiosa y no invoca fuente de autoridad más alta que el patrimonio tangible que comparte el pueblo. No estamos hipotecados a Dios, damos lujo y derecho a que las religiones se ejerciten, pero todo esto es la voluntad del pueblo que somos nosotros. Rompa el manto de neblina, no la hacemos de olvidar. ¿No? Tenemos nosotros nacionalismo muy fuerte. Como que Ricardo Llorio está en... Oh, Ricardo Guillermo dice. Si lo hubiese leído. Entra acá y dice, ¡vamos, che! Claro. Sí, totalmente. Bueno, habíamos dicho, el nosotros nacional es más fuerte que la mayoría. La mayoría no siempre es civilizada ni pacífica. La mayoría agrupa solo por el disenso. Genera unidad solo con el desacuerdo. Fíjense cómo genera la oposición. Los movimientos de la mayoría son puramente negativos. Nunca propone, sino dispone y separa. La mayoría crea lealtades políticas, no lealtad a la nación. Sus voluntades son caprichosas y no piensan en el nosotros. No les preocupa el vecino, no piensan en la vecindad. Qué bonita vecindad. Qué curioso que la vecindad del Chavo también sea una vecindad cristiana, ¿no? ¿Viste cómo? Usted quizá no vieron tanto el Chavo. El Chavo tiene varias canciones, ¿no? Está Qué bonita es vecindad, la vecindad del Chavo. Y después de eso venía Oye, lo escucho, te lo está llamando. ¿Quién te está llamando? Mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús. Claro, pero re bajando línea. Y la parodia de Capusotto de la vecindad del Lario. Entonces, la vecindad es algo que queda de lado para la mayoría. La mayoría siempre se preocupa por sus propios intereses, sea la raza, sea la etnia, sea el género, siempre de forma egoísta, siempre tratando de separarse. La mayoría, en este ejercicio de separarse, de salir de nosotros, viola la jurisprudencia, es indiferente a las leyes, rompe las leyes del orden, del decoro, de la buena moral, de las costumbres. La mayoría exige cambios, pero no se adapta a la ley común a todos. Me imagino viendo la marcha juzgando. Es cierto. Qué egoísta. Qué egoísta de No porquería. querías tomar mate en esa planta. Sí. Cómo me encanta el monumento a Roma. Claro, sí, obvio. Entonces, la mayoría ejerce una tiranía teológica. Indistinto si son religiosos o no, venden un sentido. Te hipoteca todo lo que hacen en base a ese sentido. Se concentra en nociones trascendentales y metafísicas. La justicia, la libertad, sí, lo que sea. No les importa el nosotros histórico, que es lo que realmente ha constituido la práctica, la materialidad, la realidad. ¿Ves? El pensamiento de la real política siempre está en los conservadores. Y por lo tanto, al hipotecarse en metafísica, generan obediencias, ¿sí? Generan colectivos de creencias, lazos tribales, que cambian según como cambia el viento. Nunca piensan en nosotros. No nos incluyen a todos. Ese es el problema de la mayoría. Ay, no, me imagino viendo la marcha diciendo como, eso que haces no me incluye. Eso que llamas expresiones no me... Sí. Claro, claro. No, es el discurso choto, perdón. Pero la N incluye a todo el mundo. Claro, Vos sí. inclusive saber escribir en braille. Vos tampoco sabés. Bueno, es como el otro neofascista, Falle. Ah, claro, sí, son muy Que parecidos. no deja de sonar Rosenberg. O sea, Claro. para mí, cuando Rosenberg dice como, todo bien con las mujeres, nos podemos pensar un estado en el que, o sea, un matriarcado, pero no va a funcionar, no funcionó y no va a funcionar, Claro. entonces tenemos que volver al patriarcado, que es lo que funciona. Ahí está la verdadera Abracemos la emancipación. tradición. Claro. Sí, sí. Claro, pero este es más astuto o más hijo de su tiempo. Claro. No habla de patriarcado, pero deja en claro muy bien a qué juego estamos jugando. Claro. ¿No? Hay que ser buenas vecinas. Una buena vecina le va a hacer, no sé, un bizcochuelo al que acaba de llegar, ¿no? Y un buen vecino le va a ofrecer
la máquina de cortar el césped, porque el hombre corta el césped y la mujer, ¿no? Fíjense, no lo dice, pero está jugando con una dinámica ahí que va estableciendo, pero no lo va a decir porque él quiere llegar a la mayoría. ¿Quién quiere leer la Femina 21? Pensé que podía. Es muy facho, es muy facho. Si uno se fija en los órganos de opinión de Gran Bretaña y Europa y en instituciones tales como las universidades, en las que se expresa y se desarrolla la autoconciencia europea, encuentra por todas partes una cultura de rechazo. Alguien está en contra de Europa. Tómense cualquier aspecto de la herencia europea del que nuestros ancestros se sentían orgullosos y se verá que existen cursos universitarios dedicados a deconstruir. ¿Por qué se meten con nosotros? ¿No somos la cuna de la civilización los europeos? Tómense cualquier rasgo positivo de nuestro patrimonio político y cultural y se habrán esfuerzos concertados en los medios y el estamento docente para ponerlo entre comillas y hacerlo parecer una impostura o un engaño. Decolonial, poscolonial, matriz colonial. Eso lo único que hace es demonizar a las provincias españolas del Río de la Plata, ¿no? Es esa dinámica. Y hay un importante segmento de la opinión política de la izquierda que trata de respaldar estas críticas y convertirlas en iniciativas políticas. Hay una conspiración. No lo dice, fíjese, léelo de vuelta, por favor. Y hay un importante segmento de la opinión política en la izquierda que trata de respaldar estas críticas y convertirlas en ¿Quiénes son estas iniciativas personas? políticas. ¿Quiénes son? No sabemos, pero están ahí. Y están sistemáticamente trabajando contra nosotros. Eso es un pensamiento conspiracionista. Pero no dice hay una conspiración, dice hay gente intelectual que se está ocupando de esto y por eso nosotros nos estamos sintiendo mal con nuestro patrimonio. ¿Y está bien que nos sintamos mal por nuestro patrimonio? Lo que nos cuidó, lo que nos dice lo que somos. ¿No está bien hacer sentir mal a alguien por lo que es? Me parece que no, porque es desigual. ¿Viste? Es como si lo estuviese viendo, ¿viste? Siga. Es a esta cultura del rechazo como Le puso la he nombre. llamado, Acaba de poner nombre. Fíjense, armó todo y le puso un nombre y de repente ya podemos hablar de una categoría. a lo que debemos atribuir los recientes ataques al Estado-Nación y a la idea nacional. Pero el conservadurismo es una cultura de afirmación. Resignificación de su lugar. Ustedes dicen como conservador soy reaccionario, voy en contra del progreso. No, todo lo contrario. Los conservadores afirmamos y transformamos. Sigue. Trata de las cosas que valoramos y de las cosas que deseamos defender. Quien entienda lo que está en juego en el conflicto global que se desarrolla hoy, estoy convencido, verá que la nación es una de esas cosas que debemos conservar. Quien entienda lo que está en juego. Y te está diciendo, si vos realmente sabes lo que está pasando, me darías la razón. Encima también dice que, por ejemplo, la cultura de rechazo ataca al Estado y la cultura de afirmación defiende. Claro, ¿sí? Pero también dice entre líneas ahí que la cultura del rechazo es la que pone el desorden, mientras que la cultura de la afirmación mantiene el orden. Y ese orden es la tradición. Es el buen orden. El que la historia demostró que esto está funcionando. Por algo estamos hasta acá, si no hubiese desaparecido, como los imperios caen. El Estado-Nación no ha caído, así que ¿por qué vamos a tirarlo? Ser conservador en realidad es aceptar la humanidad. La gente que está en contra de la humanidad. Llegaba a la clase a la casa con una disposición, ¿viste? Una colitis de... La actitud conservadora siempre proviene de la autoconciencia. ¿Por qué? Porque ningún individuo alcanza su potencial solo. Ningún colectivo supera los obstáculos sin la comunidad. Hay que valorarse a sí mismo, y para valorarse a sí mismo tengo que valorar al otro. Y para valorar al otro, el otro me tiene que valorar a mí. La única forma en que nos valoremos entre nosotros es que nos reconozcamos como nosotros. Solamente nosotros somos potenciados. Y el Estado-Nación es lo que garantiza esta potenciación, esta potencialización. Es lo que garantiza el ejercicio de la libertad humana. Uno se siente libre cuando puede confiar en sus valores, cuando se enorgullece de su pasado, cuando sabe que hay leyes que lo protegen y lo contienen.
Nadie puede ser un ciudadano en los términos del homo económicos. Fíjese, palo a qué tiró ahí. ¿A qué? No, ¿A qué? Al capitalismo. Al capitalismo. a la concepción antropológica. Claro, exactamente, ¿no? A la idea neocapital y neoliberal del humano. El humano es alguien que genera capital y vende y genera. Dice, nadie puede ser entendido así porque eso es el individuo solo y nadie se florece en esa soledad. Nadie puede realizarse si se protege o se preocupa únicamente por su vida. Tenemos que pensar en el humano y el humano se piensa desde el hogar, desde lo familiar, de las vinculaciones duraderas, firmes y seguras. La nación, en nosotros, es un contrato horizontal que se desarrolla desde abajo. El amor entre nosotros, el respeto entre nosotros, la responsabilidad entre nosotros. El padre, la madre, el hermano, el tío que se cuidan, el vecino. No hay que sentir vergüenza del acto de asociarse con uno, con el compañero. ¿Cómo vas a sentir vergüenza de la asociación que tenés con el otro? No, hay que verlo como algo positivo y fuente de orgullo. La asociación es importante y hay que promover todos los mecanismos posibles de asociación. Club de hombres, colegios privados, Boy Scouts, todos los que puedan ocurrirse. Algunos van a fracasar, pero no podemos coartarlo. Dejamos que la sociedad elija si fracasa. No podemos hacer leyes que prohíban el club de hombres donde no pueden entrar mujeres. Eso es coartar la verdadera libertad. ¿Cómo pasamos? No sé si se dieron cuenta el paso. ¿Ahí se dio cuenta el paso o lo remarco? De decir que nos debemos asociar, pero de pronto seleccionar determinados ejemplos que de alguna manera excluyen también. Todos creamos en nosotros, dice, tenemos que testear constantemente distintas formas de asociarnos. Y así se me ocurren a mí, porque me preguntan cuáles se me ocurren. Y claro, Boy Scout es una buena forma de asociarse. Club de hombres, ¿no? Escuelas privadas. Son buenas formas de asociarse, ¿no? Entonces vos decís, mira, ¿a qué estamos jugando? No estábamos hablando de otra cosa, claro. Entonces, dice, hay que ir probando. Y cualquiera que esté en contra de eso va en contra de la libertad. En realidad, es más profundo. El que está en contra de eso tiene un resentimiento. El que está en contra de los Boy Scouts, o el Club de Hombres, o los colegios, las escuelas privadas, tiene un resentimiento. Tiene un resentimiento ante lo que hemos logrado nosotros. ¿Ven el movimiento emocional que hace? ¿Qué dije yo? El texto empezaba con una amplitud muy grande, pero empieza a hacer un giro que de repente vos te estás viendo a dónde está yendo. Pero lo ves como nosotros porque lo estamos analizando segmento por segmento, paso por paso. Vos lo lees de tirón y no ves el cambio. Sigo, a ver si viene el cambio. ¿Qué? El pro. Claro, el pro. Bueno, el cambio. Como es importante conservar y ordenar, es un error del Estado, o cualquiera que piense en el Estado, creer que las injusticias se resuelven con la movilización social. Porque eso no resuelve los problemas. El bienestar social, la educación popular, las luchas por el género, son trampas políticas. Claramente. Porque te... La cara. Papá. Porque te enseñan, fíjense, ¿por qué son trampas políticas? Porque te enseñan a no esforzarte y luchar por lo tuyo. Parece que me conoce toda la vida. Privan a la gente por esforzarse y querer cambiar su suerte. Promueven un conformismo cerrado y egoísta. Las oportunidades sociales de la movilidad social, lo único que hacen no es aumentar oportunidades, sino cerrar oportunidades.
¿Qué han hecho los feminismos? Cerraron escuelas, clubes y opiniones privadas. Quede claro que lo dice Roger, porque yo lo digo con tanto convencimiento y dice, este tipo vino re facho, él lo dice Roger, ¿no? Claramente, al paredón. Claro, dice, desde que existe el feminismo no hay más club de hombres. ¿Les parece bien eliminar una forma vital de asociación? Desde que existe la educación popular, la educación privada ha decaído. Hay más piojos. ¿Hay más piojos? ¿Qué cosa? Hay más piojos, decía eso. No entiendo la referencia a los piojos, perdón. Es como, hay más gentuza que más gente sucia, sí, está bien. ¿Quién quiere leer la filmina número 25? La verdad del conservadurismo es que la sociedad civil se puede destruir desde arriba, pero crece desde abajo. Crece a través del impulso asociativo de los seres humanos, que crean asociaciones civiles que no son empresas determinadas por un objetivo, sino lugares de orden libremente sostenidos. Claro, eso es lo que dice este tipo. Este tipo está diciendo que deberíamos testear continuamente en la práctica todas las formas de libre asociación. Y si alguna no nos conviene, va a perecer porque nosotros elige que no exista. Entonces, que yo me dice que haya gente que se sienta ofendida por los clubes de hombres es egoísta. ¿Qué te diría Roger? Te diría, hace un club de mujeres y listo. Eso diría, no me obligues a mí a cerrar, porque vas en contra del orden libremente sostenido. Siga. A menudo los políticos tratan de encajar estas asociaciones en moldes que les son ajenos, convirtiéndolas en instrumentos para propósitos externos que pueden estar en contradicción con su carácter interno. Campaña política. Utilizan una lucha para una cuestión política. El egoísmo está claro. Sí. Esto es lo que pasó con los colegios estatales cuando fueron reclutados en la búsqueda de la igualdad social. Cuando el colegio se convirtió en lucha de derechos, se arruinó. La educación se arruinó. Ahora se gradúan gente que no sabe leer. ¿No? Ese tipo de argumento es propio de esta lógica. Sí. Es lo que sucedió con las universidades cuando la presión de los gobiernos exigió resultados medibles en un quid pro quo a cambio de fondos. Si vos haces tanto, si tenés tantos graduados, yo te doy tanta plata. Entonces, a graduar. El argumento. Dice Roger, tenemos que entender cómo es el Estado para conservarlo. El Estado viene de un mito, es algo artificial, pero un mito, que es un orden social y espontáneo dado por mutuo consentimiento en donde se generó un diálogo, la conversación. El arte de la conversación es el fundamento de la polis. Esta es una tesis de corte platónico, porque la tesis aristotélica es la tesis de la libre asociación cuando salimos del loicos, de la casa. La de Platón es, el orden se da cuando podemos hablar entre nosotros. Hay dos tesis. Con Hannah Arendt vamos a ver la aristotélica. Entonces, cuando pudimos conversar entre iguales, se pudo crear el Estado. La conversación es importante, el arte, porque una buena conversación no tiene objetivos, es sin agenda, sin egoísmos, es recíproco, buscamos el placer, y ocurre entre pocos, tiene límites. Si hay muchos, no podemos conversar bien. Lo dijo. El meme que sale señalando. Conversar es interactuar. Esta es una tesis de Oakeshott. ¿Conocen a Oakeshott? Muy conocido en filosofía de la historia. Otro conservador. La tesis de la conversación de este tipo es de Oakeshott. Conversar busca el pluralismo porque permite distintas voces, que son las que participan, y busca siempre un diálogo presente.
La conversación es el máximo disfrute del ocio. ¿Cuándo conversamos? Cuando estamos descansando. No conversamos si estamos trabajando, no conversamos si estamos estudiando. Se conversa al final de la jornada, en el momento donde podemos hablar de cierta manera el uno con el otro como iguales. Ahora, ¿cuándo estamos dispuestos a conversar? Cuando no estamos cansados después del trabajo, cuando no estamos agotados. Si el trabajo nos agota o no nos satisface, no queremos conversar, no nos sentimos cómodos, nos quejamos, pero no conversamos. No hay gusto estético. Si yo me preocupo siempre por el trabajo, por su eficiencia, por su comodidad, deja de ser una situación que me complete, que me llene. El trabajo se convierte en un problema. ¿Quién quiere leer la filmina número 28? Así que la queja no es una conversación. No. El único que encontré en común con mi pareja y ahora no me puedo quejar. A ver si quieren lo leo. Dale. Solo si el ethos del ocio nutre el lugar del trabajo, puede haber un orden político satisfactorio. Esto también debería formar parte del principio feudal del disraelí. Bueno, ahí hay una cuestión. La persona, el ciudadano, se constituye porque hace un trabajo para el Estado, para nosotros. Pero ese trabajo tiene que ser satisfactorio. Tengo que sentir que vale lo que yo hago, ¿no? Bien. Y después dice, esto también debería formar parte del principio feudal de Israel. Están los puntos. Lee los puntos y ahí comento el principio. Perdón. Bueno, las relaciones reactivas deberían estar presentes en todo lo que hacemos. De modo que tanto en el trabajo como en el ocio, mantengamos conversaciones libres con nuestros pares. El principio feudal es cómo se trabajaban los feudos antes. ¿Cómo es el concepto de la organización territorial, económica, política del feudo? ¿Alguien lo sabe? Trabajar y pagar una renta en favor de alguien que tenga seguridad, digamos. Que Sí, ¿y qué más? ¿Cómo eran las jornadas de trabajo de estas personas? ¿Alguien lo sabe? Mira, nada, con el sol, ¿no? Claro, eran jornadas muy cortas, entre 4 y 6 horas. Entonces dicen, no es tan malo el feudalismo. Piensan bien. Sí, claro, exacto, pero no. Vos lo decís un chiste, pero esta persona es en serio. La gente que dice, bueno, pero los cazadores y colectores dentro de todos podían desplayarse, claro. Podían, Si vos trabajás 6 horas y sentís que es algo importante y después tenés 12 horas para lo tuyo, no hay algo malo. Dice, Disraeli va a decir, bueno, ok, no, quizás no, volver al concepto de feudalismo no tiene sentido. Pero podemos pensar en jornadas laborales en términos feudalistas. ¿Querés seguir leyendo la cita? ¿En la vida humana? En la vida humana plena, las actividades finalistas y las que carecen de propósito deberían interpenetrarse. De modo que nuestras actividades fueran, cuando sea posible, nunca meramente instrumentales, sino siempre redimidas por un sentido de su valor intrínseco. Todo lo que hacemos nosotros tiene que tener sentido. Bueno. No puede no tener sentido. Y fíjense, el pilar de la ciudadanía es con quién podés conversar. Y una vez que se entiende eso, se entiende el principio de este autor. La libertad es conservadora. La conversación es útil porque sirve para cumplir una tarea en conjunto. La conversación es placentera porque es propia del descanso. Y la conversación es virtuosa, porque es la oportunidad de reconocer al otro. Y ese es el fundamento de la polis. Permite crear la cooperación, permite crear, oh sorpresa, la amistad. La amistad. ¿Por qué genera la amistad? Porque me encuentro con alguien que habla mi idioma, que comparten mis intereses, trabajamos de lo mismo, tenemos la misma forma de vivir, inclusive tiene el mismo código de diálogo, las mismas metáforas, las mismas figuras, vemos los mismos programas, es parte de mi misma tradición. El ciudadano entonces es un amigo del Estado. Esa es la definición de Platón del ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? El amigo del Estado. Eso es un buen ciudadano tiene que ser amigo del Estado. ¿Cómo no sabe ser amigo del Estado?
¿Qué es ser ciudadano en el siglo XXI? Amigo del Estado. Y si usted no es amigo del Estado, bueno, quizás usted tiene el problema. Porque el Estado está tratando de conversar con usted. ¿Por qué usted no quiere conversar? Usted prefiere pintar, no sé. Los jubilados, enemigos públicos número 1. El jubilado evidentemente no tenía intención de hablar. No pude decir nada más, señor ministro. Claro, no se puede hablar con este tipo que... Claro, venía gritando. Claro. Sí, exactamente. Es más, es patriótico defenderse de la gente que no quiere conversar. Sí, sí, obvio. La viejita se venía con el bastón y una montonera. ¿Y cómo le va a hacer montonera? ¿Por qué no pide turno en la Casa Rosada y habla de las cosas que necesita? Pero, ¿cómo es? Solamente hacemos amigos cuando la conversación es espontánea. Cuando me obligan a hablar con otro con el que yo no quiero hablar, no puedo ser amigo. Como los niños, ¿viste? Que Claro. van a ser amigos de él. No, Claro. no me quiero juntar con él. Entonces dice, cuando me obligan a hablar, a eso yo le llamo asociación empresarial. Me obligan a obedecer o mandar, y yo no quiero mandar o obedecer sobre mis vecinos, que son mis iguales. Cuando me obligan a hablar, me obligan a asociarme en términos del mercado, donde el otro no es ni un vecino, ni un amigo, ni un ciudadano, es un aliado comercial. Entonces no puedo hablar bien con esta gente, porque me están violentando. Pasa con el tema, No tengo compromiso moral con ese otro. Pasa con el tema de qué. muchos sectores conservas se quejan de este tema de la inclusión forzada. Claro. El feminismo, todo. Como que nos obligaron a nada, tenés que ver una película. Claro. Una persona trans. Ahora estoy obligado. Nunca en la vida la he visto. Oh, Claro. Eso me hace mal. ¿Por qué la sirenita tiene que ser negra? Sí. Si- ¿Qué problema había con que Me fuese obligan negra? a hacer un curso de la ley Micaela. ¿Qué me importa lo que le pasó a Micaela en su vida? Ahora tengo que formarme en esta ley. Esta Yo no ley. me conocé, necesito separar. Claro, por supuesto. Porque esa lógica, lo que me fuerzan a ver, son del Estado liberal. Dice que es libre, pero hacen todo este mecanismo de políticas de inclusión y de diversidad para promover mecanismos de mercado. Ese es el problema con esta gente, que lucha por la igualdad social. En realidad lo único que buscan es maximizar la competencia. Mientras más diversidad haya, más competencia hay y se benefician ellos. ¿Entienden? ¿Ven el giro del argumento ahí? ¿Sí? No buscan garantizar la igualdad y seguridad civil. Lo único que buscan garantizar es la apertura del mercado. No buscan calidad de vida política, buscan eficiencia. ¿Alguien quiere leer la Filmina 31? Ya terminamos. Es genial esta parte. Se los recomiendo. Te la recomiendo con churros. Es la que dice así concebida. Sí, esa es hermosa, es hermosa. Así concebida, la fuerza policial inglesa servía para subrayar una verdad esencial sobre la ley inglesa, que es que existe, no para controlar al individuo, sino para liberarle. Stop ahí. Es buenísimo. ¿Por qué está la policía? Para que podamos conversar, para que podamos ser libres. Dijo Videla. ¿Ven? Fíjense, del argumento de que es honesto y hasta patriótico. La filosofía interesante que hablaba Bullrich. Una filosofía enfocada en lo humano. Bueno, sí, dale. La common law La ley común. está de parte del ciudadano contra aquellos que, ya se trate de políticos usurpadores o delincuentes comunes, quisieran someterlo contra su voluntad. Claro, el problema de ustedes, pueblos originarios, feministas, como quieran llamarse, Como se identifiquen. como se identifiquen, es que están usurpando y están obligándome a charlar en términos que no es una conversación. Me quieren imponer sus leyes egoístas. Y yo defiendo la ley común. Y si tengo que usar la fuerza policial para obligarte a que hablemos bien, vamos a hablar bien.
Sí. Usar la fuerza policial. Claro, es muy... Fíjense cómo empezó con una lógica y cómo utiliza el concepto de conversación como un valor estético para utilizarlo luego como una herramienta de violencia. Vas a conversar bien. Sí. Es esa concepción. Es como, pero una última más. Es como Mickey Vainilla, que te habla bien y después se saca y empieza a gritar. Y el otro empieza a pedir disculpas. Vos no sabés que con eso juntamos unos pesitos y se los damos a los pobres. Vos no sabés, ¿viste? Siempre se saca cuando el otro empieza a hacer preguntas comprometidas. Es el mismo tipo de discurso. Sí. ¿Es esa? Es esa concepción de la ley la que subyace la política conservadora en el mundo de habla inglesa y es la que más importa defender, ahora contra las fuerzas que se conjuran contra ella. Ahí está la cuestión conspiranoica, más marcada que al principio, solapada. Empieza el discurso muy solapado, suficiente para endulzarte y querer entrar a leer y decir, espera, no está tan loco lo que está diciendo. Inclusive, por ejemplo, claro, es un discurso que uno por ahí empieza a decir porque habla de cosas como la conversación, el vecino, entonces uno dice, bueno, qué sé yo. Pero por ejemplo, si te pones a enfocarte un poco más, por ejemplo, que cuando hacen énfasis en la tradición europea, que nunca aclara, pero que esa es la buena, claro, sí. Ese tipo de cosas que por ahí uno dice... Sí, quizás yo no puedo conversar en estos términos. Como decía Sibeche hace un rato, yo no puedo conversar en los términos europeos porque mi pueblo es heterogéneo, es múltiplo, no tiene nada de esas categorías. Pero si yo hablo con mis categorías, me dicen que no estoy conversando adecuadamente. Inclusive, habla bien. Hay una tensión, creo yo, entre el momento en el que empieza a hablar de la libre asociación, que todos tienen que asociarse libremente, con justamente los valores europeos, ¿no? Claro. O sea, estos son los valores que importan, pero asociarse libremente, o sea, es como... hace ruido. Obvio. Pero quizás hace ruido demasiado tarde. Porque ese ruido empieza en la página 160. O ya te fumaste 100 páginas. Claro. Bueno, todo conservador es antiliberal. El conservador tradicional es siempre esta lógica de amigos versus enemigos. Los amigos son del Estado y el Estado mantiene el orden. El Estado mantiene el orden. Todo aquel que rechace este orden, la unidad política civil, atenta, es un problema, es un disidente y no es ciudadano. Y los conservadores del siglo XX están en contra del liberalismo del siglo XX. ¿Por qué? Porque impiden tomar decisiones y solo se pueden decidir algunos aspectos que son lo económico, no lo importante y vital que le da sentido a lo político. En el siglo XXI, el conservador quiere proteger una forma de vida. No niego que hay otra forma de vida. Mi meta con mis vecinos es proteger este barrio. Yo no niego que haya otros barrios que vivan de otra manera. Esta vida está determinada por una forma de trabajar, por una forma de descansar y por una forma de conversar. Y yo converso, trabajo y descanso solo entre amigos. ¿Quiénes son esos amigos? Aquellos que comparten conmigo el lugar de nacimiento, el lugar de trabajo, los valores en común. Los amigos y el nosotros nunca son la mayoría. La mayoría son opuestos a amigos, son enemigos o son egoístas. No piensan en nosotros pobres, que somos pocos. ¿Quién quiere leer la última filmina? Yo. Dale. Los conservadores consideran a la libertad como uno de los valores más altos y creen que una sociedad estable y ordenada es también necesidad prioritaria de la existencia. Una de las características cruciales del sistema de valores conservador es la estrecha conexión existente entre las nociones de virtud, libertad y orden. Claro, presuponen que están vinculados. El mencionado sistema es pluralista en cuanto reconoce por lo menos 3 valores como importantes, pero dicho pluralismo se desdibuja, pues es difícil determinar cuándo concluye la preocupación por un valor y comienza la preocupación por el otro. Por la virtud, la libertad o el orden, ¿no? El conservador sostiene que las 3 ideas están tan interrelacionadas que no se debe enfatizar una en detrimento de las dos restantes. Cree que los 3 conceptos son tan importantes entre sí que es difícil hablar de uno sin referirse a los otros 2.
Este texto es de un tipo que analiza el pensamiento conservador y trata de entender la lógica, ¿no? Por eso el texto se llama El pensamiento conservador. Es una crítica que hace, es muy interesante. Tiene el link para leerlo. Justamente ve cómo funciona, cómo es la mente de esta persona y cómo es el argumento, ¿no? Y dice, genera esa confusión porque eso es lo que les permite pivotear tan rápido de un lado al otro. Pasar de entren todos a entren unos. Hablemos lo que quieran, hablemos esto, ¿no? Esa dinámica está muy marcada con esta vinculación virtud, libertad, orden, que es lo mismo, está interrelacionada. Bueno, no sé qué piensan, una pregunta, un interrogante, están cansados seguramente, eso seguro. Estaba pensando en... No, que me llama la atención que no menciona valores así o cosas específicas, sino que es bastante amplio y... Hasta que dice policía. Claro, por ahí manda, pero para una mente desapercibida está diciendo todas las cosas del bien. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con la primera mitad de la clase? Es como muy tentador de decir, puede ser, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Facho. Claro, porque encima te dice, disfrutamos la conversación con el otro. Es hermosa esa idea. Llega la policía y ya no es una conversación claro. libre. Bueno, cada uno conversa según qué tan largo sea el palo de su chipota, ¿viste? Va por ahí la cuestión. El palito para abollar ideología, decía Aquino, ¿no? ¿Qué iba a decir? Que me llama la atención cómo busca en todo momento poner como todos los valores de malo, o sea, todo lo malo en ellos, digamos. Claro. Porque usa un nosotros y no llega como a caracterizar tanto a nosotros, sino dice como aquel que ataca, que son ellos, aquellos que son egoístas, digamos. Es como muy difícil no decir sí, tienes razón. Claro. Incluso pensaba, por ejemplo, en esta frase que se suele usar en las marchas, que es como, no es normal que todos tengamos una historia de abuso, de violación, claro. Y en su pensamiento de nosotros contra la mayoría, digamos. Claro. La mayoría no está bien. ¿Qué me importa que todos tengan una historia de abuso? Probablemente, por algo lo tendrán. Claro, probablemente o están mintiendo. Se han organizado egoístamente contra nosotros. Lo primero que voy a entender, cuando dice, no es casualidad que todas... Claro, ¿cómo puede ser que ellas, que son así, y te empieza todo ese entretejimiento de prejuicios que garantizan hicieron malas cosas, no conversaron, no dialogaron. Ya, igual que con esa bronca, guárdensela bien. Cuando veamos el texto de Dorlina que habla de cómo acuchillar hombres, va a haber otra dirección. Pero bueno, yo les he dicho que íbamos a leer textos que no iban a ser muy amigos. Pero ¿cómo hago para llegar con toda esta bronca hasta Dorlina, que es la última? Una de las últimas. Y pensar que todo el programa se hizo en base a ese texto. ¿Serio, sí? Estaba pensando por un lado, la pregunta por el hecho de, por ejemplo, ¿cuál era el primer fascista que vimos? Rosenberg. Que criticaba un poco el tema de la razón, si también... Claro, el lobo y todo eso. Claro, si Roger Scruton también critica la razón, pensaba más que nada cuando critica este tema del homo economicus, porque el homo económico es pensado como el hombre, el humano que siempre realiza la elección racional, que es pensado en la economía como que siempre va a maximizar su bienestar. El cálculo constante, el pragmatismo, sí. Claro, sí, había una crítica a eso también. ¿En quién? ¿En Rosenberg? En Scruton, digamos. Seguro, sí, totalmente. Hay una razón que no es la nuestra, la razón es la que construimos nosotros conversando. Y también me preguntaba si, por ejemplo, esta cuestión de utilizar el aparato represivo, ¿no? No. ¿Qué aparato represivo? No dice eso, dice la policía que nos garantiza la libertad. Claro. Definición tradicional y clásica de policía. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en algunos gobiernos que empiezan siendo de izquierda, que empiezan defendiendo al pueblo, ¿viste? Los intereses del pueblo, pero cuando a veces empieza a haber oposición, también utilizan el aparato represivo del Estado. O sea, si no terminan convirtiéndose en eso, que
de lo que hablan, digamos, al mismo tiempo, ¿no? O sea, Bueno, esa dialéctica o esa dinámica pasa que toca el tema de la violencia y el Estado, que es para la parte cuando vemos Benjamin y Derrida. Ahí es donde se ve justamente esa violencia como tal. El gen de violencia. Claro, vemos cuál es el lugar de esta violencia y dónde estaría y qué tanto está en una cosa u otra. porque para mí, por ejemplo, eso es preocupante también, muy real y muy preocupante también, por ejemplo, en el tema de Carl Schmitt, que todos se sienten identificados, pero es decir, quiero que el que piense distinto a mí desaparezca. ¿Qué estoy dispuesto a llevar a cabo para hacer eso? Las últimas consecuencias de eso. Bueno. También, bueno, pero en realidad, el tema de las leyes, que ¿La en ley realidad común el o hecho- la ley? No, de la ley en general, que el Estado-Nación termine sancionando leyes, y que por ejemplo, con el tema de la... No, espera. Para terminar. En realidad, cuando habló de los políticos usurpadores de las leyes egoístas, yo como que dije, bueno, puedo ir por acá, pero el hecho de que el Estado-Nación sancione leyes dentro de los márgenes de regulación, que se ven como progresivos, como por ejemplo la devolución de los territorios ancestrales, o bueno, el tema de la ley de Micaela, o tipificar el femicidio en el Código Penal, no debería ponerlos o poner a ese nosotros en una posición, no sé si incómoda, pero por lo menos dialogar desde otro marco jurídico también, o responde el tema que son leyes egoístas de políticas usurpadoras. Pasa que otro marco jurídico va en contra de la ley común, es una ley común para otros, no para nosotros. Otra lógica del territorio es un territorio para otros, no para nosotros. La mayoría igual se puede equivocar. Claro, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué están haciendo eso que hacen? ¿Por qué exigen ese tipo de cosas? ¿Qué tipo de valores están proponiendo? Valores que decididamente van en contra de los nuestros. Entonces, en realidad, yo no sé si están haciendo ese tipo de políticas porque efectivamente lo consideran algo positivo o porque quieren destruirnos. Claro, porque hay una cuestión de conspirar. Dice, hay un trabajo sistemático para hacernos sentirnos mal por ser europeos, se utiliza para políticas, se hacen prácticas, entonces quizás... Los políticos viven de eso. Claro, entonces quizás están ganando plata con esto. ¿Cuánta plata mueven las marchas? ¿No? Y empiezan a hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es el lobby que se está haciendo para esto? La gente que vende pañuelos verdes, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Claro, entonces esa es la dinámica que se plantea. Sí,